Hacía mucho que no me sentía tan cómoda en algún sitio. Este barco era como una fortaleza. Paredes de roble sólido nos cubrían del agua, del frío y de la plaga. Un batallón de gente muy fuerte y curtida en batalla nos defendían. Ellos conocían todo acerca de la plaga y del mar. Emma se recuperaba en su camarote, mientras el invierno se hacía cada vez más frío. Mochila bebé jugaban y corrían por todo el barco sin ser molestadas, y no era un barco tan pequeño. Al crepúsculo, durante la hora de la plaga, ya había un protocolo y una formación. Todas las lámparas encendidas con bastante aceite y todos juntos alrededor del mástil. Los más frágiles al centro y los más robustos al exterior de la formación. Durábamos quietos allí un par de minutos, aunque el frío fuera abrumador. Pero si no aparecía la plaga, rápidamente podíamos volver a los camarotes a entrar en calor. El muelle principal del Caudinos estaba en Hopche, donde íbamos a recoger recursos para seguir mercadeando. Estos bucaneros eran de lo más valientes, pues iban a entregar cualquier pedido a cualquier lado mientras pudieran pagarles el precio. Desde las aguas seguras de Coy, donde el pacto de no agresión garantiza la supervivencia, hasta los pantanos envenenados de Medio, donde los asesinos acechan en cada rincón. Parece que el invierno es la época de más movimiento para los mercaderes, pues la gente no puede salir mucho tiempo a buscar sus propios recursos. Yo antes pensaba que los inviernos en Cadopi eran muy fríos, pero cuando conocí los inviernos de Lurix, comprendí que nunca tuve suficientes razones para quejarme. Los días pasaban y cada vez nos sentíamos más en familia. Llegó la primavera y con ella Emma cumplió sus 15 años. El festejo que hicieron fue tan hermoso que de verdad pensé que viviríamos con ellos para siempre. Ya hasta fantaseaba con que Emma y Faust, el joven grumete que tenía edad similar a la de ella, se casaran y me hicieran tía. Que a él no le disgustaba en absoluto, pues cada vez que lo mencionaba, se sonrojaba y se volteaba para otro lado. Cada vez que los veía juntos, el capitán comenzaba a entrenar a Emma con el arte de la espada. Después de los casi 5 meses que estuvimos ahí, Emma parecía una persona totalmente distinta. Ya vestía ropa de marinera en lugar de la de campesina. Le habían conseguido para su unión un garfio de piezas intercambiables, entre las cuales una era una espada corta, con la cual el capitán le enseñó el arte del doble filo, una técnica que consta en usar 2 espadas al mismo tiempo. Cuando los monstruos marinos atacaban, que no eran pocas veces, Emma salió a enfrentarlos con decisión. Pero terminó la primavera, y con ella el invierno, incluso de los lugares más altos. Así que los mercaderes terrestres volvían a su ruta, y con ello cada vez había menos trabajo. Los recursos comenzaban a escasear en el barco, pero no en todos los rostros había tristeza. Algunos parecían estar emocionados de que se estuviera acabando la comida. Yo sé que a muchos no les gusta esta noticia, pero se acerca el verano, y ya saben lo que eso significa. Vivimos tiempos de crisis, comer o ser comidos. Pues vamos a comer, y nos comeremos a índices. Algunos comenzaban a celebrar y gritar con mucha emoción, mientras otros agachaban la cabeza o suspiraban con desasosiego. Después de la reunión, mientras comíamos sopa de papa en nuestro camarote, fue a visitarnos Faust y nos explicó la situación. Quizá ustedes no lo sabían, pero no somos únicamente mercaderes. Cuando atacó la plaga y el trabajo escaseó, tuvimos que recurrir a otros métodos para subsistir, hasta volvernos piratas. Cuando ya no hay trabajo, el capitán ya tiene una selección de pueblos que vamos a saquear. Algunos de la tripulación pueden llegar a ser muy crueles y hasta disfrutan de esta parte del año. Quemamos casas, robamos provisiones, matamos a todo el que se interponga en el camino. Si están con nosotros, ustedes también tendrán que hacerlo. ¿Creen que puedan? En un principio se veía a Emma muy decidida a hacerlo. Yo traté de convencerla de que eso no era buena idea, que eso no nos había enseñado nuestros padres, que estaríamos deshonrando su memoria y las enseñanzas del dios Alon. Pero ella simplemente prefería cambiar de tema. No la juzgo, después de perder a papá y a mamá, su oreja, su mano. Pareciera que Alon nunca hubiera estado con nosotras realmente. Y cuando la ley de Dios no es vigente, entra la ley de la naturaleza, la ley del más apto. Con el tiempo, la tripulación nos puso un apodo que me parecía cruel al principio,
pero después comenzó a gustarme, porque contaba nuestra historia en una palabra: las abandonadas. Abandonadas por Dios, por nuestro pueblo, por nuestros padres al morir, aunque involuntariamente. Cuando la bebé completó su 2º año de edad, a finales de la primavera y principios del verano, Emma no pudo estar con nosotras. El Caudinos estaba anclado cerca de una costa solitaria, mientras de madrugada, aprovechando el encierro de los lugareños a causa de la plaga, la tripulación se infiltró en el pueblo. Claro que se toparon con algunos bichos en el camino, pero fueron fácilmente liquidados. La tripulación era cosa seria. Estoy seguro de que serían un dolor de cabeza incluso para un ejército profesional. El pueblo de Índicis tenía ya para estas alturas una estrategia para reducir la exposición a la plaga. Las viviendas estaban bastante alejadas y bien iluminadas, mientras que los talleres y granjas y todo edificio comercial o común estaban en el centro de la ciudad. Parece que ya habían aprendido que la plaga no se engendra más que en la oscuridad y que es más débil mientras menos personas haya juntas. Era efectivo para evitar ser comidos, pero muy ineficiente para ser saqueados. La tripulación se apostaba silenciosamente en las entradas de los hogares, y cuando abrían la puerta, tomaban cautivo a un miembro de la familia y encerraban a los demás. Los hogares estaban tan distantes que por mucho que gritaran, nadie podía escuchar las peticiones de ayuda. Entonces el rehén los guiaba hasta el almacén, tesorería o cualquier otro edificio que pudiera proveernos de algo de valor. Y si el botín no lograba convencer a los piratas, lo golpeaban o lo torturaban para que dijera dónde podían conseguir más, sin meterse al centro del pueblo, donde sabíamos que estaba la guardia. Algunos se resistieron y fueron ejecutados. En nuestro grupo, Emma tuvo que arrancarle una uña a una anciana para que dijera dónde estaba su almacén de telas, pues era una costurera. La anciana, al principio cascarrabias, chilló y ladró, mientras su mano no dejaba de temblar de dolor y de sangrar. Vi cómo el semblante de Emma decayó. Parecía que ni ella misma podía creer lo que acababa de hacer. El botín de ese día fue grande. La seda y el lino extraído de esa anciana de verdad era muy valioso. Hasta recibió unas palmaditas en la espalda de felicitación por parte de los piratas mientras cargábamos el botín. Pero cuando nadie la veía, se fue a un rincón del almacén y comenzó a vomitar, seguido de un par de sollozos contenidos. Emma no dejaba de ser una chiquilla, como yo, a pesar de llevar años haciéndosela fuerte. Y esa noche en nuestro camarote, cuando ya no había nadie despierto, me dijo: «Aria, creo que tienes razón. Tenemos que irnos de aquí». ¿Sabes en qué pensaba mientras le hacía daño a esa anciana? No lo sé, dime. Una frase que me dijo mamá cuando me peleé con otra niña, cuando tenía más o menos tu edad. Si algún día tienes que escoger, siempre será más digno ser la víctima que el agresor. ¿Vas a hablarlo con el capitán? Fueron meses muy hermosos. Fau es un chico muy lindo y me encanta tener una familia, aunque se trate de criminales, pero nosotras no lo somos. En realidad, nunca hemos pertenecido aquí. Fue un lindo sueño, del que llegó la hora de despertar. Emma fue a la mañana siguiente a hablar con el capitán, el cual se mostró muy molesto. Comprenden, chicas, nadie puede participar del botín si no participa del saqueo. Les tengo mucho cariño, pero si no tienen el valor para hacer lo que sea por sobrevivir, morirán tanto en mar como en tierra. Hay una sola costa que puede ser segura, pero nos tomará días de viaje llegar ahí. La tripulación estará muy molesta y no las dejará llevarse mucho. Por favor, no mueran. Sería una lástima. Cuando vuelva el próximo año, quiero verlas vivas a las 4. Aunque su tono era áspero, nos dio un abrazo muy cálido y viró rumbo a Koi, el reino pirata, una tierra que, según nos cuentan, no hay delitos porque los gremios de piratas, mercenarios, asesinos, bandidos de todo Lurix y algunas compañías cadopinas tienen su sede ahí. El contrabando es legal, así como todo tipo de sustancias y armas. Lo único considerado delito real son los actos de violencia, que son severamente castigados con la expulsión o la muerte. No es un lugar donde se garantiza una buena calidad de vida, pero al menos sí la supervivencia. En esos 4 días, Faust y Emma pasaron mucho tiempo juntos. Realmente se habían hecho muy buenos amigos, y aunque Emma no estaba interesada todavía en casarse, se había encariñado mucho del joven grumete.
Por momentos, Hao se veía con ganas de bajar a tierra con nosotras, pero su vida era el mar. Al cabo de un par de días, llegamos al gran puerto de Koi, atiborrado de gente de toda clase, con todo tipo de cargamentos. Me sorprendí bastante al ver que muchos traían cargamentos de cadopinas esclavas, casi sin ropa y encadenadas de pies y manos. Este lugar no era nuestro hogar. Comencé a extrañar el bosque o nuestra cabaña, pero la vida nos había traído aquí. Aunque por mayoría de votos solo se nos permitió bajar con las disposiciones personales, muchos miembros de la tripulación nos dieron regalos de sus propios botines, como joyas o telas que pudiéramos vender. Así terminó nuestro viaje marino, y nosotras 4, las abandonadas, comenzamos nuestra nueva vida en una ciudad de la nación enemiga, Lurix.